allá en Puerto Rico, si hay alguien más escuchando con Nilda, saludos de todos nosotros. Amén. Esta parte no era del hermano Gabriel, pero como nosotros nos vamos y nos vamos a estar aquí 2 semanas, él sintió en su corazón que siguiéramos el tema. Claro. Y por eso lo estamos haciendo así. La semana pasada tuvimos un tema muy importante. Pero antes de empezar a hablar, vamos a hacer una oración en esta tarde para que el Señor nos ayude. Alabado sea tu poderoso y tu glorioso nombre, Señor Jesús. Dios de nuestra salvación, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias en estos momentos. Nos inclinamos delante de ti, Padre, buscando tu ayuda, tu guianza y tu dirección. Amén. Porque sabemos que sin ti nada podemos hacer y nada queremos hacer, Señor. Pidiéndote que tú tomes el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, que tú seas el que vayas abriendo el oído, y como atencionaste a aquella mujer cuando Pablo estaba disertando la palabra, que tú abriste el corazón de ella para que ella pudiera entender lo que Pablo hablaba, que así haga tu espíritu en esta tarde entre nosotros. Que tú abras nuestros corazones a la obra de tu palabra, Señor. Bendice a las hermanas que están conectadas aquí con nosotros. Padre, prepara sus corazones, sus mentes para lo que ellos van a oír. Prepáranos a todos, danos fe. Aumentanos la fe. Ayuda a nuestra débil fe, Señor. Gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad que nos concede. Esperamos que tú nos sigas dirigiendo de aquí en adelante y así bendigas a todos los hermanos en la redondez de la tierra, donde quiera que se reúnan 2 o 3 en tu nombre, que tú te envíes la lluvia y la bendición sobre ellos. Amén. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Sucede algo en mi boca en estos días, desde el martes para acá. Ha sucedido algo que se ve como algo gracioso, pero es que la lengua mía está confundida, porque hay algo en mi boca que no es de ahí. Y entonces pues ella se siente como confundida. Pero es para que ustedes sepan que si oyen las palabras un poquito mal pronunciadas es por eso. Amén. Pero el domingo pasado el Señor nos trajo un tema que yo no sé si ustedes volvieron a repasarlo o lo volvieron a escuchar, y es muy importante lo que el Señor nos trajo, porque yo entiendo ya que, como le dice Pablo y le dijo Pablo a los hermanos, es tiempo de levantarnos del sueño, porque el día se acerca. Entonces Dios está preparando un pueblo. Nosotros no estamos recibiendo las enseñanzas para recibir las enseñanzas, para saber y para ser un pueblo que sepamos las Escrituras, que conozcamos las Escrituras, que conozcamos los asuntos de Dios. Las enseñanzas se reciben y se dan buscando que ellas hagan el trabajo en la vida de nosotros. Las Escrituras tienen que hacer un trabajo en nuestras vidas. Y nosotros no podemos oír domingo tras domingo, día tras día las Escrituras, lo que se habla de ellas, y oírlas y al momento ya. Eso es como dice las Escrituras, que somos a veces como los hombres que se miran en el espejo y rápido se van y se olvidan cómo eran. Y así es lo que dice la palabra, que no seamos oidores de la palabra, sino que procuremos ser hacedores.
Amén. Es darle aplicación a lo que vamos aprendiendo, es aplicarlo a nuestra vida. Que si la palabra dice que podemos ser transformados, usted tiene que buscar cómo poder ser transformado. Aleluya. Que si la palabra dice que usted puede resucitar, que tenemos que resucitar de los muertos, usted tiene que procurar buscar a ver cómo es que se resucita de los muertos. Claro. Amén. Mucha amén. Que la palabra dice que el Señor nos va a llevar a los cielos de Dios, usted tiene que procurar llegar a los cielos de Dios. Porque Dios quiere darnos el reino. El Señor quiere que este pueblo sea un pueblo entendido. Les decía yo a los hermanos mientras caminábamos, para empezar, hay dos hermanos aquí que ya saben la contestación de esta pregunta. Yo les voy a hacer la pregunta otra vez a los que no estaban conmigo ese día. ¿Quién fue? Oigan esto. ¿Quién fue el blasfemo y endemoniado según los creyentes de aquel tiempo de la iglesia más grande que apareció en sus medios? ¿Quién fue? ¿Oyeron eso? ¿Quién fue el blasfemo y endemoniado según los creyentes de aquel tiempo más grande que se apareció en sus medios? ¿Quiénes ustedes creen que fueron, hermanas, las que están en los teléfonos? Ninguna tiene una contestación. ¿Y los que están aquí? Jesús, ¿Por qué tú dices que fue Jesús? porque la palabra lo declara así, ¿Ah? porque la palabra escribe, nos enseña a través de la letra que fue así. Bueno, tú dices que fue Jesús y yo te voy a mostrar por las escrituras, le voy a dar unas escrituras, entonces las llevan para que las lean en la casa, no todo es parte de la enseñanza. ¿Quién fue? Pero escriban estas escrituras, ¿ok? Sí. Escríbasen ahí, Juan 7:20. Y Ana contestó bien, fue Jesús. ¿Y por qué? ¿Sería que Jesús fue un blasfemo y un endemoniado? No. La gente le decía, ¿Será que Jesús era un endemoniado y un blasfemo? No, pero cuando Jesús hablaba, la gente le decía que tú tienes demonio. Sí. Y cuando Jesús hablaba, le decían, tú blasfemas, eres un blasfemo, porque ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? dicen que tenía. Eso es falta de conocimiento. La falta de conocimiento de ese pueblo de aquel entonces fue que catalogó, ¿cómo es? Catalogó a Jesús como endemoniado y blasfemo. Apúntense por ahí Juan 7:20 para que las lean después. Juan 8:48, Juan 8:52. Ahí es donde lo catalogan como demonio. Juan 7:20, Juan 8:48 y Juan 8:52. Ahí es donde lo catalogan de demonio. Y luego de blasfemo en Juan 10:36, Juan 10:36, Hechos 6:11, Hechos 6:13, Hechos 6:11, Hechos 6:13, Lucas 5:21, Marcos 2:7 y Marcos 3:28. Cuando ustedes vayan a copiar la escritura para que se le haga más fácil, iPhone ahí escríbanla en 3 letras, no escriban el nombre completo. Si es Hecho, HCH. Si es Mateo, MAT, Mateo. Si es Juan, JN.
El último, Marcos, ¿qué? Marcos 3. Marcos 3:28. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, el tema de la semana pasada, eso quiero que ustedes lo lean para que se lean esas escrituras y vean eso. Que por eso es que cuando nosotros, hermanos, en este tiempo predicamos esta enseñanza, esta forma de doctrina, a nosotros también nos tildan de falso, de blasfemos. A nosotros nos tildan que tenemos una doctrina de demonios. A Jesús se lo hicieron. Eso no es nada nuevo. La justicia de Dios siempre ha sido resistida. Dios siempre ha sido resistido, ha sido rechazado y ha sido menospreciado. Pero la semana pasada tuvimos un tema muy importante. ¿Cuáles se acuerdan sin mirar la libreta, cuál era el título del tema? Era la palabra de la cruz. Y es un subtema de la salvación según las Escrituras. El tema va a ser el mismo, el tema no va a cambiar, porque vamos a continuar con algunas escrituras que no terminamos la semana pasada. Llegamos a un lugar de las escrituras, llegamos al final de haber descubierto, llegamos a este lugar. Entonces, ¿cuál era? Porque se está hablando, escuchen bien, se estuvo hablando la semana pasada de la palabra de la cruz. Y se dijo que la palabra de la cruz es una predicación, es una enseñanza que cada creyente debe conocer. Usted tiene que estar consciente de lo que es la cruz y quién es el que se va a crucificar ahí. Porque nosotros conocemos la cruz y conocemos la crucifixión romana. La cruz y la crucifixión de los pueblos, de las ideas religiosas que se predican de acuerdo a lo que se han interpretado de las Escrituras. Pero Pablo, que es el maestro de nosotros los gentiles, apóstol y enseñador de nosotros, no enseñó eso. Cuando Pablo habló de la cruz de Cristo, Pablo no estaba hablando de el Vía Crucis romano. Nosotros fuimos a muchos Vía Crucis y participamos de ellos, pero no está hablando las Escrituras de eso. Estamos hablando de que si usted quiere ser salvo, escuche bien, hermano. Estamos hablando de que si usted quiere ser salvo, yo quiero ser salvo y cualquiera de los que está aquí quiere ser salvo, esto es un compromiso personal entre usted y Dios. La salvación es personal y cada cual debe conocer cuándo es que Dios lo salva a usted. Nosotros no vamos a fundamentarnos en ideologías y plataformas religiosas para predicar la salvación. Nosotros tenemos que predicar la salvación con conciencia. Y por eso el primer tema que empezamos fue la salvación según las Escrituras. Y de eso tenemos, como decía un hermano, tanto que decir. Y estamos tratando poquito a poco, el Señor nos está ayudando a traerle estas informaciones. Alabado sea Dios. Amén. Quedamos entonces, ¿cuál era el cuerpo de Jesús? Como dice aquí. Vamos a ir un poquito más atrás para empezar desde aquí para coger viaje. Pablo presentó, ¿oyeron esto? Oigan esto. Pablo presentó como Jesús lo mismo que él enseñó en el libro de 2 Corintios capítulo 5 y 21. Si usted lo tiene apuntado ya, pero es para recordarle. Él enseñó y predicó a Jesús como dice en el libro de
Segunda de Corintios 5, 21. Decía ahí Pablo y dice ahí, al que no conoció pecado, ¿oyeron eso? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo hizo. Si lo hizo era que no estaba hecho. Si lo hizo es que no estaba hecho. Por nosotros lo hizo pecado. Porque quiere Dios hacer algo con esa obra que hace. Él en ti y en mí. Si lo hizo pecado en nosotros, es para hacer una obra. Lo hizo pecado. No era, fue que Dios lo hizo pecado. Entonces seguimos diciendo, seguimos leyendo. Dice, ¿y cómo así? Pongo yo la pregunta. Pues el apóstol tenía un cuerpo, ¿oyeron esto? Él tenía un cuerpo, él sabía el cuerpo que él tenía. Ahora lo sabe usted y lo sé yo. Yo quiero que ustedes entiendan eso, hermano. Usted tiene que entender el cuerpo de que estamos hablando aquí. Él tenía un cuerpo que se le formó y se lo formó la ley. ¿Oyeron eso? Pablo tenía un cuerpo que se lo formó la ley. Cuando digo un cuerpo no estamos hablando físicamente, pero estamos hablando de un carácter personal que forma las escrituras por la enseñanza que le da el ser. Dios le forma un cuerpo de conocimiento a Mandín. Dios le forma un cuerpo de conocimiento a Gabriel. Dios le forma un cuerpo de conocimiento a Nilda. Dios le forma un cuerpo de conocimiento a Wilda, a Jessica, a Ibelí, a todos los que estamos aquí. Dios hace un cuerpo de conocimiento. Y todos esos años que usted viene relacionándose con este libro, las Escrituras, usted está sustentando ese cuerpo. Usted está alimentando este cuerpo. Usted está nutriendo este cuerpo. Usted está desarrollando este cuerpo. Ahora, el que se lo dio, se lo pide ahora. Se lo está pidiendo ahora. Recuérdese que Abraham no podía tener hijos. ¿Oyeron eso? Y al final, cuando llegó al cumplimiento del tiempo, Dios le da el hijo de la promesa. Lo mismo que a Gabriel, lo mismo que a Diana. Se lo dio y le prometió y le juró Dios que en Isaac iba a serle descendencia. Que la bendición le iba a ser dada por Isaac. Y después que se lo da, le dice, toma tu hijo, tu único, y vete, sacrifícamelo. Eso es lo que nos está diciendo Dios hoy ahora. Pero ¿cómo va a ser? Ahora Dios te lo dio, el cuerpo que estamos hablando, ahora te lo va a pedir. No, que ya lo dio allá en la cruz del Calvario. No olvídese de eso, que estamos hablando de lo que va a hacer Dios hoy en usted y en cada uno de nosotros. No vamos a hablar de historia ni vamos a hablar fábulas romanas. Vamos a hablar de la realidad de lo que es la salvación. Lo que quiere Dios hoy hacer entre nosotros. Ahora viene y dice, pues el apóstol tenía un cuerpo que se lo formó la ley a través de las diversas enseñanzas. Eso lo vimos en Hechos 22:3. Usted lo copió ya eso. Todo esto es en las Escrituras y hecho por las Escrituras. Notemos que ese cuerpo de enseñanza, nacido bajo la ley, es el cuerpo de pecado que él mismo menciona en el capítulo 6 de Romanos. Usted tiene eso copiado también, verso 2 al 7. Está hablando de su razonamiento, su entendimiento, su personalidad. Entonces ve cuál era el cuerpo de Jesús ahí, que fue crucificado. El asunto es que Pablo entendió que ese cuerpo que él tenía, a ese cuerpo fue que Dios le dio el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya.
Iba a morir, tenía que morir. Jesús no muere, Dios no muere, la palabra no muere. Si no hubiera sido hecho pecado, no muere. ¿Y por qué fue hecho pecado? Porque la ley da conocimiento de pecado y produce ira y pecado. Usted dirá, pero Jesús nunca tuvo pecado, Jesús nunca pecó. Es difícil meterle mente a esto, ¿verdad? Pero mire esto, vamos a seguir para que veamos. Este cuerpo de carne de pecado lo tomó el Verbo, y a este cuerpo le dio Dios un nombre. En Mateo 1:21, usted lo copió ya, pero si quiere averígualo. Este mismo cuerpo es del que habla Pablo en Hebreos 10, 8 al 14. También usted lo apuntó la semana pasada eso. Todo esto le fue revelado a Pablo por el mismo Jesucristo, el testimonio ungido de las Escrituras, unción, el sentido y el razonamiento original de las Escrituras, Gálatas 1, del 11 al 12. También usted ya tiene todo eso apuntado. ¿Qué fue lo que le reveló Dios a Pablo mediante su gracia? ¿Qué fue lo que Dios le reveló a Pablo? Le reveló a su Hijo, cuando le plació a Dios que me apartó del vientre de mi madre, revelar a su Hijo en mí. Miren esto, hermano, revelar a su Hijo en mí, revelar a su Hijo en mí. ¿Dónde fue que Dios lo reveló? En Él. ¿Qué fue lo que le quiso dar Dios a conocer a Pablo? Ese cuerpo es el que con el cual yo te voy a salvar. Por ese cuerpo te voy a salvar. Ese es el cuerpo que te va a salvar. ¿Está entendiendo qué vio Pablo como Jesús? Pero dice él, cuando le plació a Dios. Eso no es cuando nosotros queramos, ni quien quiera, ni quien corra, ni quien haga, ni quien más lea, ni quien menos lea, ni que cuántos años lleva, ni nada. Cuando le plació a Dios revelar a su Hijo en mí, no dijo en otro, en mí. No fue en Jerusalén, no fue allá en Galilea, fue en Él que Dios le reveló. Por eso dije al principio que la salvación es personal. Esto no es de que sí. Esto no es para el grupo, esto es para usted. Individual. Eso. Todo esto le fue revelado a Pablo por el mismo Jesucristo, el testimonio ungido de las Escrituras. Ahora, ¿qué fue lo que le reveló Dios mediante su gracia como hijo? Vamos a mirar en Gálatas 1 algo. Sí, esta escritura ya la leímos, pero le vamos a dar un repasito rapidito, más temprano. Gálatas 1. Perdonen si me está saliendo un poquito más la pronunciación, pero se cayó esta llamada aquí. Miriam, reconnecting, ok. She's reconnecting. Gloria a Dios. Un minutito que estamos teniendo. Nilton mute this call. I don't know. Gálatas 1, del 15 al 17, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, desde el vientre de su madre, Pablo, Dios lo apartó. Ahora, ¿sería que fue desde el vientre de la madre de él físicamente como persona? No. Pero Pablo nació de la ley, en la ley y por la ley.
Era en la enseñanza que Pablo tenía que Dios lo apartó para revelarle lo que sigue diciendo estas escrituras. Me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Para qué lo llamó? Revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. Diga eso, hermano. ¿Para qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. Por eso es que el tema se llama la palabra de la cruz. Por eso es que la enseñanza se llama la palabra de la cruz, porque estamos hablando de una predicación. A Dios le reveló a Jesús, a Pablo, para que él lo predicase. Jesús no es un hombre, es una enseñanza, es un testimonio, es un testamento que tiene que ser predicado para salvación. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Para que yo lo predicase ¿entre quién? Entre los gentiles. Y mira lo sabio que es Dios. Mira lo sabio que es Dios. Le dice a Pablo, no te vayas a consultar. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Por qué no consultó con carne y sangre? Porque le iba a pasar lo mismo que le pasó a Jesús cuando trató de hablarle a aquella gente. Le iban a decir, tú estás loco, tú tienes demonio. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, ni fue a los apóstoles. Oiga eso, ni fue a donde los apóstoles, hermano Gabriel. Sino que fui a Arabia y volví a Damasco. Fue a Arabia, volvió de nuevo al desierto. Y usted dirá, Arabia, un desierto. Aleluya. Se fue a consultar con Dios. Ahora, vamos a seguir aquí porque nos vamos a quedar aquí. Fue su justicia. ¿Qué fue lo que le reveló Dios a Pablo? Vamos a mirar ahora en Romanos 1:17. Lo que le revela Dios a Pablo como su hijo fue la justicia de la ley. ¿Oyeron eso? Amén. Romanos 1:17, ¿oyeron esto? Miren, lo que le reveló Dios a Pablo como su hijo fue la justicia de la ley. Vamos a mirarlo aquí en Romanos, rapidito, 1:17. ¿Cómo dice Gabriel? Déjamelo rápido ahí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe. Qué lindo eso, hermano. Mire eso, que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio, aleluya. Eso fue lo que le reveló Dios a Pablo como su hijo, su justicia. Amén. Porque Pablo tenía una justicia propia en la ley. Él se justificaba por las cosas que hacía. Y mira si era una justicia propia, que él dice que él era irreprensible. No había otro como Pablo. Pero esa justicia para Dios, eso basura. Fíjate si era basura, que Dios dijo, lo estimé todo como basura para ganar la justicia que es de Dios en Cristo. ¿Verdad que sí? Qué lindo, aleluya, gloria a Dios. Por eso es, hermano, hay una justicia en la palabra, un testimonio de justicia. ¿Y saben lo que quiere decir eso? Que hay un testimonio de luz. Porque Dios quiere darle vida a ese testimonio en usted y en mí. Y ese testimonio vive por la fe. Aleluya. Vamos a seguir. Fue su justicia la que se le reveló por la fe.
Y si mira en Romanos, ahí más adelantito, en el 3, 21 al 26, léase también eso, hermano, rapidito ahí. Romanos 3. Romanos 3, Del 21 al 26. del 21 al 26, leámoslos ahí. El 26. Sí. Aleluya, Gloria a Cristo. aleluya. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, Aleluya. porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Aleluya. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo Aleluya. su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sí. Amén. Aleluya. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la Amén. fe. Usted está viendo, esas escrituras son muy importantes, las que hemos acabado de leer. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Eso le fue manifestado a Pablo. Por eso cuando Pablo fue a enseñar entre los judíos, ¿cómo lo vieron los judíos? ¿Qué vieron en Pablo los judíos? Cuando él se presentó entre ellos para hablarle de Jesús. Ellos vieron a Pablo contrario, lo vieron opuesto, lo vieron como un adversario, como alguien que se había salido de la ley, del orden, de la enseñanza de las Escrituras. ¿Sí? Ellos lo vieron a Pablo como un opositor Sí. de la ley, un blasfemo. Sí. Pero lo que pasó fue que a Pablo se le reveló lo que quiere decir de verdad y lo que era de verdad la ley. Fíjese, a Pablo, Dios le dio una revelación tan gloriosa a Pablo, que Pablo vio que la ley era espiritual y que él era carnal, vendido al pecado. Aleluya. ¿Usted sabe lo grande que es eso? Eso es lo que los judíos no pueden entender hasta el día de hoy, que la ley es espiritual. La ley es el mismo Dios. Dios es el verbo, el espíritu eterno. Aleluya. Ellos no pudieron entender lo que dijo Jesús. Dios es espíritu. Sí. Dios es espíritu, se lo dijo tan sencillo, con dos palabras. La ley es espiritual, hermano. La ley es espíritu. Pablo entendió eso. Y de eso vamos a mirar un par de versos más adelante. Vamos a seguir aquí con otras escrituras. Esas escrituras estaban la semana pasada, pero se me quedaron. Entonces el cuerpo que fue crucificado por Pablo junto con Cristo fue el cuerpo de la ley, que es Jesús en él. Que es Jesús en él. ¿Dónde le fue revelado? ¿Dónde fue que le fue revelado el Hijo de Dios a Pablo? En él. ¿Para qué Dios se lo reveló? ¿Para qué Dios le da a Jesús a una persona? ¿Para qué Dios nos dio a Jesús? ¿Para qué Dios dio a Jesús? Dígame. Para salvarnos. ¿Qué es Jesús? Es el Salvador. Pero ¿será Jesús el histórico el que lo va a salvar a usted? ¿Será Jesús el que predican todos los pueblos y las naciones y lenguas el que lo va a salvar a usted? Yo no creo que no. Para mí,
ese no es el Jesús que me va a salvar a mí. Ahora yo creo lo que dice Pablo. Lo que viste, oíste y aprendiste de mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Ese es el Jesús que me va a salvar a mí. Amén. Eso yo lo creo a mí por mi Mariana. You got a question? You okay? Entonces el cuerpo que fue crucificado por Pablo junto con Cristo fue el cuerpo de la ley, que es Jesús. Pablo dice que él estaba, él. Pablo dijo con Cristo, métale mente a esto, hermano. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo ve usted eso? Con Cristo estoy feliz, juntamente crucificado, y ya, miren esto, ahí es que está la contestación, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sucedió algo ahí. Pablo entendió para qué le dieron a Jesús, para qué le dieron ese cuerpo. Lo que pasa era que Pablo no conocía a Jesús, pero Pablo se le dio un señalamiento de quién era Jesús en la vida de él. Pablo no conocía a Jesús como tampoco no lo conocíamos nosotros, porque nosotros, miren que nosotros peleamos por el nombre de Jesús y hasta tratados escribimos y hasta hicimos guerra con los grandes, pero todavía, hermano, no lo conocíamos. Ahora es que lo estamos conociendo, tal como Él es. Tal como Él es. Y entonces Pablo entendió para qué le dieron a Jesús. Y por eso fue que cuando llegó el tiempo, el Señor, cuando llegó el tiempo de Jesús entregar su vida, le dijo a los discípulos: me es necesario subir a Jerusalén, ser entregado entre los gentiles, ser abofeteado, ser escupido y ser crucificado. ¿Verdad que sí? Eso dice la Escritura. Y hay uno que se lo puso en el medio de Dios: Señor, mira, no permita que tal cosa te acontezca. No permitas que eso te vaya a acontecer. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no ves lo que ve Dios. Eso le digo yo también. No vemos lo que ve Dios. Es que no entendemos lo que Dios quiere que entendamos. Pero cuando llegó el tiempo de Pablo entregar el cuerpo de Jesús, todos nosotros tenemos que llegar a esa capacidad, a esa madurez. Abraham llegó a esa madurez. Cuando le pidieron el hijo, ¿qué hizo? No, que mira, que ese es el hijo que tú me diste, que ese es el hijo de la promesa, como yo te lo voy a entregar. Tú me lo diste para bendecirme en él. No, Abraham, ve, toma tu hijo y sacrifícamelo. Eso es lo mismo que nos está diciendo la palabra ahora. Aleluya. Es difícil a veces de meterle mente a eso, ¿verdad? Como que no estamos en Puerto Rico de esta conversación y se nos hace un poquito que difícil, es natural. Ahora, entonces el cuerpo que fue crucificado, vamos a mirar en Romanos 7. Yo quiero que veamos algo, aquí está muy importante estas escrituras. Romanos 7. Vamos a leer del verso 4 al 6 primero. Miren bien, hermanos. Aleluya. Miren bien. Cuando digo miren bien, le estoy diciendo que oigan bien. Romanos 7, 4. Vamos a leer ese verso primero, hermano. Dice: así también vosotros, hermanos míos. Así también vosotros, hermanos míos, sigue. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo,
para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Así también, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Mediante qué? El cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Era el cuerpo de la ley que Pablo crucificó como Jesús. Claro. Es que la palabra nos lo explica clarito. No es que está claro, es que ahora es que Dios nos lo está dando a entender clarito, ¿no? Muchachos, eso estaba más oculto que una aguja en un pajar de alma Anabelí. Estaba sellado. Estaba sellado. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Vamos a leer el verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Sigue. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. Ajá. Amén. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo Amén. Del del Espíritu. Espíritu y no bajo el régimen viejo de la Usted ley. está viendo, hermano. Usted está viendo que está hablando de dos testimonios. Está hablando de dos testamentos. Está hablando de dos testimonios, de dos testamentos. Nadie, absolutamente nadie, ningún creyente puede empezar por el Espíritu. Nadie. Nadie puede empezar en la obra de Dios por el Espíritu. Usted tiene que empezar por la letra. Usted tiene que empezar por lo primero. Usted tiene que empezar por lo natural, por lo animal, por lo terrenal. Usted no me venga a decir a mí que ya usted nació y es un espiritual. Eso es como echarle una torta a una casa sin haberle puesto paredes y piso ni nada. ¿Cómo usted va a echar una torta en el aire? Dígame usted. Dígame, alguna persona que sea lógico, ¿cómo se va a echar una torta en el aire? Todo tiene su tiempo en Dios. El programa de Dios es tan lindo, es tan ordenado, es tan maravilloso. Dios es tan maravilloso con nosotros, que es lo que quiere que entendamos, que aprendamos. Usted sabe lo que es esa escritura, ese verso, mire, ese verso despedazó esto. Dice claramente ahí, pero ahora estamos libres de la que. Pero eso es lo que hayan entendido ese programa. No, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, no me habla de la ley. Ay, Dios mío. ¿Qué ha hecho la ley en ti? Porque la ley viene y nos es dada. Lo primero que Dios nos da, Dios no lo da para hacer un trabajo. La ley Dios la dio para hacer un trabajo en el pueblo. ¿Qué dijo David de la ley? En el Salmo 19. La ley de Jehová es ¿qué? Es perfecta. ¿Y qué es lo que ella hace? Que convierte el alma. Ay, Dios mío, no me hables de la ley, hermano, que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. ¿Te ha convertido la ley? ¿Te convirtió la ley? Para que tú me digas a mí que no te hable de la ley. A Pablo lo convirtió. A Pablo lo convirtió. A Pablo lo convirtió de un perseguidor, de un hombre que aborrecía, que quería matar la obra de Dios. Lo convirtió a un hombre amador. Un hombre amador de la justicia, un hombre amador del programa, del plan y el propósito de Dios.
La ley de Jehová lo convirtió. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aleluya. Pero ahora estamos libres de la ley. Sí, cuando la ley haya hecho el trabajo en usted. Cuando la ley usted haya entendido que la ley es espiritual, no porque Aníbal se lo haya dicho, ni porque las escrituras digan que Pablo dijo que aprendió que la ley era espiritual. Eso fue lo que Pablo aprendió y usted lo ha aprendido, porque las enseñanzas se reciben y cuando usted aprende una cosa es porque usted entienda cómo funciona. Usted tiene que saber cómo las cosas de Dios trabajan. Ayúdanos. Aleluya. Por haber muerto para aquella, Pablo dice que era libre de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Él murió a ella porque estaban sujetos a ella y él murió. De modo que no sirvamos más bajo el régimen de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por eso es que Jesús, hermano, nosotros tenemos que conocer bien las cosas. Nosotros tenemos que aprender a poner las cosas, como decía el hombre espiritual, dice que discierne las cosas. ¿Verdad que sí? ¿Cómo dijo? Acomodando. Cuando usted acomoda algo es porque usted sabe dónde va, ¿verdad? Usted coge esto, bueno, esto yo lo voy a poner aquí, acomodando. Esto lo voy a poner aquí y esto lo voy a poner aquí. Usted está acomodando las cosas donde van. Acomodando lo espiritual a lo espiritual y ¿qué? Y lo terrenal a lo terrenal. Sigue leyendo, hermano, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Oiga eso, mire qué pregunta. En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codicéis. Sigue. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Sigue. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo muero. Ok. Aguántese ahí, hermano. Yo, dice Pablo, sin la ley viví en otro tiempo. ¿Sería eso? ¿Sería eso lógico? Porque Pablo era un hebreo de hebreo, un fariseo nacido bajo la ley. Pablo nació bajo la ley, nació en la ley. ¿Y cómo es eso de que yo sin la ley viví en otro tiempo? ¿Qué tú entiendes por eso, Mandín? ¿Qué tú entiendes por eso, mi hijo? Bueno, sin la ley, siendo como él era, que él creía, él nació en esa ley, pero que él, ¿cómo se dice? No entiende, ¿verdad? No, yo entiendo, pero no tengo la palabra. ¿Tú tienes, Gabriel, una contestación falsa? Pablo dice que vivió sin la ley porque no había conocido el fundamento, el por qué, para qué Dios había formado la ley. Esa es la contestación. Él sin la ley vivió en otro tiempo, lo que quiere decir que vivió sin el conocimiento de la ley, sin el entendimiento, sin la visión clara de lo que era el programa de la ley. Claro. Él no podía ver lo que dijo David, la ley de Dios es perfecta. Y ahora Pablo está procurando presentar a todo hombre perfecto en Dios. Pero es usando ahora no la ley natural, sino la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida. Porque recuérdese que Pablo no se quedó sin ley.
Pablo fue convertido. Algo que se convierte es algo que se transforma, y algo que se transforma es algo que cambia, ¿verdad que sí? Y algo que cambia es porque no va a ser ya así. Hubo una transformación. Qué lindo, el Señor es maravilloso. Dios es maravilloso. Entonces, hay una manera de usted pensar en las Escrituras, hay una manera de usted entender las Escrituras, una manera de usted ver las Escrituras, y eso es lo que Dios quiere convertir, transformar, para que usted pueda ver lo que Dios quiere que usted vea, para que usted pueda entender lo que Dios quiere que usted entienda, para que usted pueda conocer lo que Dios quiere que usted conozca. Dios quiere presentarlo a usted perfecto en Cristo. Y el mismo Jesús dijo: ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección es conocer. Entonces no estamos hablando de perfección en la carne, No, nada. pero estamos hablando de que el razonamiento de nosotros tiene que llegar al nivel de lo que es Dios. Porque a eso es que dice Pablo que le veremos cara a cara, es cuando lo entendamos. Por eso fue que Moisés vio a Dios cara a cara, porque lo entendió. Amén, amén, aleluya. Sí, Señor. Verlo cara a cara es cuando usted lo entiende. Así es. Eso así. No estamos hablando de que usted va a ver un muñeco, ni que va a ver un ídolo, ni que va a ver un hombre. Estamos hablando de que usted entienda y yo entienda. Siga leyendo el verso 10. Aleluya. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Oiga eso. Oiga eso. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque es que él tuvo que morir. Entonces le resultó para muerte. Pero mira lo que dice Pablo. Ayer, oiga esto, hermano, no nos equivoquemos ahí. Ayer. Qué lindo, ¿verdad? Y ayer que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, el resultado que le da la palabra a él es: bueno, Pablo, esto es para hacer una obra en ti. Tienes que morir. Y sigue diciendo, sigue leyendo para que tú veas. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Oiga eso, párate ahí. Esto es algo grande, hermano. Ver esto. No, porque el pecado, el asunto, eso es lo que Dios quiere destruir. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. ¿Qué fue lo que engañó a Eva? ¿Qué fue lo que engañó a Eva? La tentación. La Una tentación. conversación, un razonamiento, un pensamiento, un razonamiento que le llegó, que la quiso ser a ella y que le hace ser a todo creyente, nos quiere hacer ver que podemos ser como Dios. Con que Dios ha dicho que no coma, no morirá. Sabe Dios que el día que tú comas de ese fruto vas a ser igual que Él, conociendo el bien y el mal. Pero Pablo ya tenía el cuerpo, tenía la formación y tenía la capacidad para que esto le sucediera a él. Pablo está hablando de la experiencia que él tiene en la ley y con la ley. Entonces sigue diciendo aquí, usted sabe que cuando usted va a pescar
un pez, usted tiene que tirar una buena carnada. Porque si usted tira el anzuelo solo o tira la trampa sola, usted no va a coger nada. Usted tiene que tirarle una carnada y mientras más podrida sea la carnada, más rápido pican los peces. Y si usted va a tirar nasa o tarraya, porque yo lo he hecho, usted tiene que coger la mantequilla, esa manteca que viene bien apestosa, con la purina, hacer unas bolas de eso, y eso usted lo tira y los camarones salen por montones a comer. Todo tiene una enseñanza en las Escrituras. Cómo Dios va a pescar a los hombres que Dios quiere entrarlos, a reír de Él. Él va a usar las Escrituras. Él va a usar las Escrituras. Él va a usar este programa. Y mire lo que dice Pablo. De manera que dice el mandamiento, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. ¿Y cómo queda un pescado después que se va a comer un anzuelo lleno de gusanitos? Y él no sabe que estaba anzuelo ahí, pero lo que ve son los gusanos. Y ¡ay, María! Y fiesta con los gusanos. Y cuando viene a ver, queda encajado. ¿Ah? Eso fue lo que le pasó a Pablo. Dios lo pescó. De manera que la ley, la verdad, es santa. Aleluya. Y el mandamiento santo, hermano Gabriel, justo. ¿Y quién es el justo? Y bueno. Mire lo lindo que vio Pablo ahí en la ley. Ahora hemos visto nosotros eso en la ley. Oh, hermano, no me hable de la ley, que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y él no sabe que es en la misma ley que le van a hacer todo. Ahí no se hace operación. De manera, vamos a seguir el 13 porque quiero llegar a una parte bien importante aquí. Amén. Dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sigue. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sigue. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Sigue. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Sigue. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que Ahí mora es en que mí. está el asunto. Ahí es que está el asunto. Todo eso quise que lo leyeran para que se den cuenta del descubrimiento que hace Pablo en la ley. Porque sabemos que la ley es espiritual. Eso es decir, porque sabemos que Dios es espíritu. Y que está buscando adoradores que le adoren. La ley, hermano, la enseñanza de la palabra está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero como nosotros somos tan carnales y no entendemos estas cosas, y cuando hablamos de Dios estamos viendo un viejo con la barba por allá escondido en el cielo. Y cuando hablamos de Jesús estamos viendo un hombre también con un traje blanco y con el pelo largo y con chiva y con un cinto de oro en la cintura. Eso es lo que nosotros vemos como Jesús. Sí. Pero ¿qué lejos estamos de eso, hermano? Vamos a brincar un poquito más adelante. Vamos a leerlo corridito, hermano Gabriel. Léamelo corrido de ahí hasta el final. Donde paraste 18. Amén. Dice. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que es el mal, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente,
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oiga eso. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí es que viene, ahí es que entra Jesús. Y mira cómo él dice luego, él hace el señalamiento, ¿dónde es que está la liberación? ¿Cómo dice el otro? Gracias doy a Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por la mente, sirvo a la ley de Dios, más por la carne, a la ley del pecado. Oiga eso, hermano. Y lo que está diciendo esto también, esto tiene una enseñanza bien grande, más profunda de lo que estamos hablando ahora. Pero Dios nos dio a Jesús y nos da a Jesús para salvarnos. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues claro, él está haciendo un señalamiento. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Aleluya. Amén. Thank you, Jesus. Amen. Ahora, vamos a entrar aquí. El verbo, vamos a brincar aquí, porque nos queda media hora y quiero tratar de cubrir esto. El verbo, la palabra, en forma de ley de pecado. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de la ley, ya lo leímos eso, el cuerpo del pecado, ya leímos todo eso, ¿verdad? Leímos eso. El que nos preparó ese cuerpo, bien, ahora vamos aquí, Romanos 7:4, eso lo leímos. El cuerpo de pecado que está hablando Pablo, el que nos preparó Dios mismo, oiga esto, fue Dios mismo el que nos preparó ese cuerpo, para realizar y darle cumplimiento a su programa de salvación. Hebreos 10:5. Quiero que busquemos esas escrituras rapidito. Hebreos 10:5. Hebreos 10:5. ¿Cómo dice esas escrituras? Aleluya. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué le prepara Dios un cuerpo? Como se lo prepara a cada uno de los que estamos aquí. Sigue. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad como sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez Aguántate ahí. siempre. Aguántate ahí. Y diciendo luego, he aquí que vengo, el cuerpo que nos preparó Dios. Oh Dios, para hacer tu voluntad. Dios quiere y tiene que quitarlo primero, como decíamos ahorita, la ley Dios la quiere quitar. Por eso Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, pero Pablo lo dio porque Dios le preparó un cuerpo a Pablo y Pablo entendió que ese cuerpo que Dios le dio, él lo tenía que llevar al sacrificio. Ahora lo hemos entendido nosotros. Entonces ahora viene y dice aquí, el verso 10, en esa voluntad somos santificados, pero ¿mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y usted dirá, pero eso fue allá en el Calvario. No es a eso que se está refiriendo la palabra. En esa voluntad somos santificados, usted y yo.
mediante la ofrenda. Cuando nosotros podamos decir, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Había Pablo ofrendado el cuerpo? Claro que lo había ofrendado, lo llevó a la cruz, lo crucificó junto con Cristo. ¿Lo ha hecho usted? Lo hemos hecho. Pablo lo presentó. Ese verso se cumplió en Pablo. Por eso todo esto que está escrito aquí es la experiencia del apóstol. Claro. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez y para siempre. ¿Por qué dice hecho una vez y para siempre? Porque después no le van a dar otro cuerpo para que usted lo sacrifique. Por eso es que Dios dice, hay unas escrituras que dice que Dios no retarda su promesa, hermano Gabriel, como a muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es decir, que Dios es paciente. Dios quiere que usted entienda, para que cuando se le pida ese cuerpo, usted lo ofrende y sepa que se le da una sola vez. Una sola ofrenda hay por el pecado y es hecha una vez y para siempre. ¿Usted quiere verlo? ¿Usted quiere verlo? Aleluya. Aleluya. Hay una escritura que no me recuerdo bien dónde están ahora, que dice, porque está establecido para los hombres que mueran una ¿qué? Una sola vez para siempre. Mira a ver si me consigue esa escritura. Yo creo que está en hebreo. Sí, pero yo me gustaría que consiguiéramos esas escrituras. Creo que es en el capítulo 8 de Hebreo, yo creo que es. 9:27, mira a ver si es. ¿Cómo dice? Hebreo 9:27. Ajá, exacto. Ese mismo. Hebreo 9:27. Amén, dice así. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez. Una sola Vez y después de esto el juicio. Sigue el verso. 28 también. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya. Mire, hermano, eso está más claro ahí que esta luz que me está alumbrando aquí. Está establecido que como una sola vez que los hombres mueran, pero es cuando usted vaya a morir ¿a qué? Al pecado. Cuando usted muere al pecado, ya no va a quedar más sacrificio para hacerse por el pecado. Por eso es que Dios es paciente, porque cuando usted conozca estas cosas, hermano, usted tiene que verdaderamente ponerse para lo suyo. Porque esto solo dan una sola vez. Esto es un ticket, es un one-way ticket, no hay retroceso. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué quiere decir después de esto el juicio? ¿Será que van a hacer un juicio donde van, como dicen la gente y como lee la gente en Apocalipsis, que se cree que se van a levantar todos los muertos y que se va a hacer un juicio? No, no es eso. Es que Dios le va a dar a usted conocimiento de justicia. Dios le va a dar un conocimiento justo de su enseñanza. Dios va a darle a usted una capacidad, como le dio a Pablo en todas esas escrituras que le dio el hermano Gabriel ahorita. ¿Con qué usted cree que Pablo declaró esas escrituras? ¿Tenía Pablo qué? Un justo
juicio. Pablo estaba declarando esas escrituras con un justo juicio, con una justicia, es decir, con un entendimiento claro. Amén, amén, aleluya. Sí, Señor. No estamos hablando de que van a señalar. Por eso dice Pablo que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Porque está establecido que todos comparezcamos al tribunal de Cristo. ¿Usted cree que es que nos van a llevar para allá arriba y nos van a hacer un juicio y van a estar? Tú lo hiciste bien, tú lo hiciste mal. No es lo mismo que Pablo. El tribunal de Cristo es esas escrituras de Romanos 7. Usted mismo es el que tiene que Dios hacer un juicio en usted. Y usted ve lo que es el pecado y lo que es bueno y lo que es malo. Ayer dice Pablo que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Eso es un juicio. Aleluya. Cuando eso sucede en la vida de usted, te va a ver que lo llevaron al tribunal de Cristo y te dice, ay Dios mío, si yo estuve en el tribunal de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Así es que me preparaste el cuerpo. Es de este cuerpo que Dios le dio, que le da un nombre, Jesús, que estamos hablando, el verbo hecho carne. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo Dios. Segunda de Corintios 5. Estamos hablando de ese cuerpo. El hermano Gabriel lo leyó clarito ahí en hebreo, ¿verdad, hermano? Dice que me preparaste el cuerpo. Ahora vamos a mirar ahora en esta escritura de Segunda de Corintios 5. Estamos buscando, hermano, ese cuerpecito. Como dice, hermano, del verso 1 hasta que yo le diga. No, perdone. Capítulo 5, verso 4 en adelante. Dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Cómo dice el 5? Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Aguántese. El que nos hizo para esto mismo es Dios. Dios es el que nos prepara ese cuerpo, nos hace una obra en nosotros. Y cuando dice que nos ha dado las arras del Espíritu, lo que quiere decir es, hermano, que nos garantiza a Él. Nos da la garantía con el cuerpo. Él nos da el cuerpo, pero nos da la garantía de que si usted lo lleva a la muerte, ¿qué va a pasar? Él lo va a levantar. Él lo va a resucitar. La garantía es, if you put it to death, I will bring it back to life. Esa es la garantía. Si lo llevas a la muerte, yo te lo voy a resucitar. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Él te sacrifica de tu hijo. Él no le preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que él no le preguntó? Porque él sabía en quién había creído, sabía que era poderoso, dice Hebreos, ¿verdad? Dice el libro de Hebreos que era poderoso para devolvérselo de entre los muertos, ¿verdad que sí? ¿Cuánto hemos leído esas escrituras en Hebreos? En Hebreos 11, ¿verdad? Yo voy a buscarla para leerle, yo se lo voy a leer de aquí, rapidito ese verso. Hebreos 11, la garantía de que Dios era poderoso para devolvérselo de los muertos. Aleluya. Hebreos 11, verso 17 en adelante, yo lo voy a leer. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, su hijo, el hijo de la promesa. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te serán llamada descendencia. ¿Pero por qué lo ofreció? Pensando que Dios es poderoso
para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado lo también le volvió a recibir. Esa era la garantía. ¿A dónde llegaste? Hasta 19. Esa era la garantía, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Lo que Dios nos da a nosotros nos lo da con verdadera garantía. Amén. Aleluya. No lo dejará en vergüenza. No, no nos va, jamás. Gloria a Dios. Aleluya. Como sigue diciendo, hasta ahí llegamos, hasta el 5, hermano. Dios nos dio y le da a todo verdadero creyente de la palabra, junto con ese cuerpo, una garantía, las aras, una esperanza viva de alcanzar lo prometido por Él para toda la descendencia de Abraham. Este cuerpo, siendo el cuerpo de la ley, o sea, la justicia de Dios, el verdadero y justo testimonio de Dios, hecho por Dios, pecado, ese cuerpo, o sea, permitido por Dios. Es el tabernáculo que dice Pablo en 2 de Corintios 5:1, ahí mismo donde está, hermano. Es el tabernáculo a que se refiere Pablo. ¿Cómo dice ahí? El 1. Sí. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Exactamente. Sabemos. Esto es con conciencia que se tiene que llegar a entender esto. Vuelvo y le digo esto. Dios dice, el verdadero y justo testimonio de Dios hecho por Dios pecado, o sea, permitido por Dios, el tabernáculo, que dice Pablo en 2 de Corintios 5:1. Esto lo está declarando él con conciencia, con juicio, con el razonamiento divino dado del mismo Dios, porque sabemos, es mediante la sabiduría que Dios que formó Dios en Pablo. Y en 1 de Corintios dice eso, que Jesucristo nos ha sido hecho. Jesucristo nos ha sido hecho, dice Pablo. Y eso es lo que Pablo está declarando aquí. Porque Jesucristo nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y la más grande de esa obra, redención. ¿Por qué se queda redención para lo último? Cuando debiera ser la redención primero, según las religiones y los creyentes de hoy. Lo deja para lo último, Gabriel. Primero lo hace sabiduría. Jesús tiene que sernos hecho por Dios sabiduría. Luego tiene que sernos hecho por Dios justificación. Y luego santificación. Y luego al final redención. Eso hay que meterle mente. Eso hay que analizarlo. Porque por Él, dice Pablo, estáis en Cristo. Eso está hablando en 1 Corintios 1:30. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, número 1. Justificación, número 2. Santificación, número 3. Y redención. Ese es el cuerpo que tiene que hacer Dios en nosotros. Miren eso, Mariana, mira. Por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho. Esto es lo que es Cristo y tiene que llegar a ser Cristo en la vida de Aguilda, en la vida de Nilda, en la vida de Jessica y en la vida de todos aquí. Por Él estáis vosotros en Cristo. Pero es para los que están en Cristo. Es para los que están en Cristo. El cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Claro. Esa es la preparación. Aleluya. Este es el programa que tiene que cumplirse en todo verdadero confesante y creyente del Señor Jesucristo. ¿Para qué nos fue y es hecho Cristo Jesús en el creyente?
Dios forma a Cristo en cada verdadero creyente, pero Dios, el verbo, la palabra, tiene que estar manifestado en algún lugar haciendo eso. Porque es Dios el que forma a Cristo, pero ¿dónde está Dios cuando lo forma? No dice que por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Entonces Dios tenía que estar en algún lugar para formar a Cristo. Estaba en el apóstol, estaba en los apóstoles, estaba en los profetas. Dios siempre tiene que estar presente en un lugar para hacer su trabajo. Porque el maestro, para enseñar, tiene que estar presente la enseñanza en el maestro. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, dice en Gálatas, un ejemplo de esto, en Gálatas 4, verso 19. Verso 19 de Gálatas 4. Yo lo voy a leer rapidito, cuñado, de aquí. Hijitos míos, dice Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Un hombre, oyó, hermana Mandín, con dolores de parto. ¿Cómo es eso? Piana tenía dolores de parto, el apóstol. Oyó, hermana Wilka. ¿Usted vio eso, Nilda? Y Belí. Él tenía dolores de parto. Yo sé que tú no has tenido un parto, pero tenía dolores de parto. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pasó algo entre los Gálatas, ya Cristo había sido claramente presentado entre ellos como crucificado, ¿verdad que sí, dijo Pablo? Sí. Y ellos se volvieron de nuevo ¿a qué? A los rudimentos, se volvieron de nuevo ¿a qué? A la esclavitud, se volvieron de nuevo al mandamiento, se volvieron de nuevo a los rudimentos del hombre, de la carne. Eso ha pasado entre nosotros. De aquí se han ido muchos que se volvieron a la carne, se volvieron a los rudimentos. Si no, tú estuvieras lleno aquí. Sigue diciendo, era en Pablo que él y en los apóstoles que estaba Dios manifestado por Jesucristo. Esta sabiduría que es la razón divina de Dios, la justicia que se nos revela de parte de Dios, tiene que darnos conciencia de lo que es de la verdadera justificación. Yo tengo aquí un breakdown de lo que es sabiduría, de lo que es justificación, de lo que es santificación y de redención. Eso lo tratamos en el próximo tema, para que se queden interesados. Amén. Nosotros, porque lo vamos a ver por las escrituras, esas 4 etapas que tienen que suceder en el creyente. La última etapa, la redención, es lo que estamos tratando hoy, que es la cruz, la palabra de la cruz. La redención se logra a través de la muerte del cuerpo de Jesús, ¿verdad que sí? Porque Jesús tiene que morir para salvarnos. Amén. Pero usted tiene que saber lo que es Jesús en usted, para que cuando llegue el tiempo de usted presentarlo en sacrificio, usted dice, bueno, aquí está. Usted mismo tiene que decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso fue, miren hermano, escuchen bien esto y traten de mirarlo de la perspectiva espiritual. ¿Okay? Traten de, como dije al principio, acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal, lo terrenal a lo terrenal. Si Jesús le dice a los discípulos, el que no tome su cruz, oiga esto, y siga en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si usted toma una cruz, y usted sabe qué es lo que sucede con la cruz. En la cruz se crucifica.
Sería que los apóstoles o los discípulos que estaban con Jesús tenían una cruz de madera, y que Jesús le está diciendo, agajen su cruz que vamos para allá. Agaje cada cual su cruz, su madero, que vamos para allá van conmigo. No. Pero usted, Diana, Mariana, Gabriel, Miriam, todos los que estamos aquí tenemos una conciencia, un conocimiento, una enseñanza, una capacidad de entender. Dios se la dio, Dios se la da. Y con esa capacidad de entender, esa capacidad de usted poder seguir a Dios, eso es lo que Dios le dio. El que no toma su cruz y sigue el poder. Y está hablando de seguir la enseñanza, porque la enseñanza te va a llegar a un lugar, te va a llevar a un lugar para salvarte. Aleluya. Aleluya. Salvarnos de la religión, aleluya. Todo nuestro. Te va a llevar al lugar que decía ese verso, que lo leímos, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No es que vamos a seguir muriendo, es una sola vez, hermano. Cuando usted entienda eso, usted va a morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ¿por qué? Porque morí, me mataron. Dios destruyó el pecado, me mató. Yo tomé mi cruz y seguí en pos de Jesús. Y lo lindo es que Pablo cuando Pablo dijo que con Cristo estoy juntamente crucificado, él no estaba hablando de una cruz de romana, él estaba hablando de que él mismo era la cruz. Él. El testimonio de Cristo iba presentado en él como crucificado. El testimonio de la ley iba en él presentado como crucificado. Y si Pablo llevaba la cruz, él mismo era la cruz. Y buscando nosotros, por eso cuando estaban las dos cositas esas aquí, que gracias a la hermana Ana, se fueron. Porque es que nosotros tenemos una idea, hermano. Le damos gracias a Dios que Dios nos está ayudando. Amén. Nos está ayudando. Yo creo que el Señor nos está ayudando grandemente. Usted sabe ya, ahora, que usted mismo es la cruz. Y que la ley, usted quiere ver, vamos a mirar una última escritura y nos vamos. Esta es la última, en Colosenses. Había muchas más, pero jamás nos va a dar tiempo. Pero sí, vamos a gozarnos con esta última. Colosenses, capítulo 1. Aleluya. No, vamos a decir, capítulo 2, perdón. Ahí mismo más adelante, capítulo 2. Y vamos a leer algo aquí muy lindo, hermano, lo pueden leer. Esta escritura, miren. En el verso 11, léalo con calma, en adelante, hasta que lleguemos a la cruz. Dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aleluya. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿En qué cruz?
Es en él mismo que Pablo está hablando. Pablo está hablando de su experiencia, de su testimonio. Pablo tenía una enseñanza que darle a un pueblo. Pablo tenía una enseñanza que darle a un creyente, un tipo de creyente que no tenía ninguna relación con Dios ni era parte de los asuntos de Dios. Y cuando Pablo está hablando de todo esto, Pablo está dando un testimonio de lo que Dios hizo y de lo que Dios va a hacer en el creyente. Y a vosotros nos dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, era que no teníamos parte, porque la obra de Dios, el judío tenía que circuncidarse, tenía una señal. Pero ahora Pablo está hablando de que la circuncisión de Dios es en el corazón, en el espíritu. Claro. Os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Este es el verso más grande. Anulando. ¿Tú sabes lo que quiere decir la palabra anular? Dejar sin validez, dejar algo sin valor, sin poder. Entonces la ley tenía un poder sobre el hombre y tiene un poder sobre el hombre. Pero Jesús vino a anular el acta. Miren lo que es. Miren de qué está hablando. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Es un acta. El acta de la ley es un testamento. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque en la ley había unos mandamientos que nadie los podía cumplir. Y decía, maldito el hombre que no viva por estos mandamientos. Maldito el que no cumpla esta ley. Y Jesús nos libra de la maldición de la ley, haciéndose maldición por usted y por mí. Clavándola, quitándola de medio y clavándola en la cruz y despojando a los principales, las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? ¿Cuáles eran esas potestades, esos principados? Estamos hablando de los enseñadores y todos los grandes de la ley. Todos los enseñadores y todas las potestades grandes que había en Israel. ¿Qué hizo Pablo? Los exhibió públicamente, le hizo ver a ellos que Cristo está por encima de la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. Eso es lo que Pablo estaba enseñando y por eso se vio contrario. Y despojando a los principales, los exhibió, dice, por tanto nadie te juzgue, hermano, en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de porvenir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro afecto, de humildad, de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El Señor nos ayude. Vamos a dejarlo aquí, porque vamos a ser prudentes. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y yo sé que ustedes van a tener mucho más. Yo sé que se van a quedar escudriñando estas cosas, porque esto es algo que da como gusto, como que le da a uno un deseo de uno que seguir escudriñando. Así que ya ustedes saben, oren por nosotros, para que el Señor nos lleve en paz, que cuando lleguemos allí a nuestro humilde hogar, podamos aprovechar esos días, disfrutarlos, estar allí con la hermana Wilda, con Julie, con la familia allá, y aprovechar ese tiempo allá. El Señor sabe cuán grande es este deseo en mi corazón y me lo ha concedido. Nos mantengan en oración, nosotros pues nos conectaremos con ustedes y nos mantendremos en oración y en la comunión, y vamos a dejar que el hermano pase y nos despida en oración, y pues el Señor nos guarde en su amor y en su paz. La paz, hermanas, que están aquí al frente. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Seguimos dándole gracias al Señor, porque Dios hasta el día de hoy ha sido nuestro sustentador. Y lo será de aquí en adelante. Buen Señor, Padre de la mucha misericordia, te damos gracias. No rutinariamente, sino porque sabemos y entendemos que usted, Señor, ha sido una realidad desde el día, Señor, que usted comenzó a manifestarse a través de las Escrituras.
ha venido abriendo la mente, los cielos, donde usted se deja ver, donde usted se deja sentir. Por eso, Señor, te damos las gracias, porque aún no siendo merecedores, a usted le ha placido, Señor. Aleluya. En darnos esta linda y grande oportunidad. Que no la desaprovechemos, sino que sepamos aprovecharla. Aleluya. Y que nos podamos encontrar con la salvación que usted nos ha prometido. Aleluya. Desde el primer día que en ti creemos. Mira los hermanos, tu siervo hermano Aníbal, hermana Ana, que van a tener el viaje, Señor, hacia allí a la Florida. Esperamos que usted les lleve. Aleluya. Bajo el dominio del Espíritu. Y que ellos sean protegidos y cubiertos con tu presencia en todo lo que emprendan a hacer. Amén. Aleluya. En el tiempo que estén allí y cuando tengan otra vez el regreso. Llévales en paz y despídenos en paz en este momento a todos. Y llevamos a cada uno a nuestros hogares en la confianza en el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.